Hola a todos jóvenes. Jóvenes, el día de hoy vamos a ver un edificio que los que se queden conmigo el día de hoy lo van a disfrutar. Este es el Seagram Building de Mies van der Rohe, uno de los edificios más importantes del mundo, que muchos de ustedes dirán, ¿por qué es importante, Cota? Si es igual a muchos edificios que yo he visto en las ciudades. Pues justo por eso es tan importante, porque este es uno de los primeros rascacielos de acero, con una fachada que en arquitectura le llaman muro cortina, que significa que toda la cortina es esta estructura de columnas de bronce, si no me equivoco, que están por fuera de la ventanería. Es una maravilla, jóvenes. Es increíble verlo desde este nivel, aquí en persona. Es muy interesante. Si se fijan, a diferencia de muchos otros edificios, el Seagram genera una plaza de acceso. Se separa, se separa de la calle. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué lo hizo? Porque prácticamente está desperdiciando terreno. En Nueva York existía el Zoning Resolution de 1916. Era una ley, ¿verdad? Que obligaba a hacer un setback escalonado para permitir luz y aire en la calle. Te obligaba a retrancarte. La mayoría de los edificios respondían así como un tipo pastel de bodas, jóvenes, ¿no? Que van haciendo estos distintos niveles. Pero a Mies no le gustó eso. A Mies no le gustó el escalonamiento. Mies era el maestro de las líneas puras. Era el maestro de las rectas. Entonces decide, en lugar de escalonar, decide retirar todo el edificio hacia atrás, hasta el límite que le permitían irse completamente vertical. Y al mismo tiempo le regala una plaza, un espacio público a la ciudad que estaba tan saturado de edificios, uno enfrente del otro. La plaza se vuelve una extensión de la calle, como pueden ver. Es un lugar de pausa y es una antesala al edificio. Y al mismo tiempo, pues como pueden ver, le da una dignidad, ¿no? Una jerarquía al edificio, porque la perspectiva te permite verlo, ¿no? A veces cuando los edificios arrancan justo en la calle, se nos ponen como si nos quisieran imponerse, ¿no? Demasiado. Y este edificio no se impone, este edificio le da espacio a la gente a que transite. A lo que me llama muchísimo la atención es ese color dorado. Y a lo que puedo ver es debido a la iluminación, jóvenes. En este viaje hemos aprendido muchísimo de la iluminación. Y ahorita que estamos viendo esto, podemos comprender la iluminación del interior de las oficinas. Parece que es todo un plafón traslúcido, generando una iluminación muy homogénea. Vean la estructura. Una, dos, tres, cuatro, cinco columnas. Bueno, seis. Seis columnas. Obviamente, ojalá que pudiéramos poner la planta, jóvenes, para analizarla bien, porque es una planta tan sencilla. Los núcleos de circulaciones verticales están en el centro. Si se fijan, hay unos grandes volúmenes aquí. Esos grandes macizos de mármol. Uno accede y sube por el centro.
Al centro están las escaleras. No es un edificio que busque la ventilación cruzada. Ya se imaginarán que aquí en Nueva York no es necesaria la ventilación cruzada, más bien se requiere la calefacción. Y ese es uno de los grandes errores que todos los arquitectos e ingenieros del siglo XX cometieron, porque imitaron a esta belleza de edificio que está adaptada, que está adaptado al clima de Nueva York. Por eso, si se fijan, esas ventanas ni siquiera se abren, jóvenes. Esas ventanas son fijas, porque nadie en su sano juicio abriría una ventana. Digo, yo sé que en Nueva York puede hacer mucho calor, pero bueno, es un edificio de oficinas, entonces no estaba planeado así. Pero lo que voy es que la mayoría de los arquitectos e ingenieros de Latinoamérica hemos adoptado esta idea de hacer rascacielos de vidrio cuando tenemos temperaturas de 40 grados, humedad altísima, y ahí ya lo que necesitamos es sombra. No necesitamos vidrio, necesitamos sombra, jóvenes. Los edificios en Latinoamérica deberían de ser mucho menos vidriados de lo que son. Ustedes me podrán decir que ahorita ya hay muchas tecnologías para los vidrios. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Pero eso no significa que no podamos diseñar algo de que realmente responda al clima. Por eso cuando veo edificios con grandes terrazas, me emocionan. Así como en este momento estoy emocionado, jóvenes. Es increíble. Ah, ah. Es un orden, es un, es un rigor simétrico. Dicen que Mies, en unas conferencias del maestro Luis Fernández Galeano, se inspiró mucho en la escuela neoclásica, ¿no? Que era el neoclasicismo alemán, con todos estos órdenes simétricos, la repetición, el ritmo, y lo llevó a la modernidad, ¿no? Lo llevó a la síntesis. Fíjense, aquí nos colocamos justo al centro. Analicemos un poco, mis queridos aprendices. Fuga las líneas para que coincidan con las puertas. En este edificio se han grabado muchas películas y una de ellas es American Psycho con Christian Bale. Vean qué elegantes son las iluminaciones que podamos ver aquí, nocturnas. Fíjense cómo en el interior solamente se bañan los muros, no se ven las fuentes de luz. Jóvenes, yo quiero entrar. Obviamente me van a decir que apague la cámara, pero obviamente lo voy a intentar. Lo haré por ustedes, Pipo. Por Maginer. Por mí, Pipo. Por Maginer. Yo creo que están acostumbradísimos. Es muy vertical, pero también es muy horizontal, ¿no? Es como esas líneas tan delgadas de la subestructura le dan una proporción muy elegante. Y las columnas atrás, se fijan cómo las oculta. Ahí las estamos viendo ya. Y están probablemente hasta enyesadas o forradas de algo. Fíjense cómo se alcanzan a ver un poquito los cortineros. Y Mies nos deja esta banca.
Mies siempre nos deja bancas, jóvenes. Nos deja bancas porque nos quiere. Ah, nos quiere ver sentados. En el New National Gallery de Berlín también nos deja una banca. Qué belleza, jóvenes. En las fotos se ve más grande la plaza. No es tan grande, debe tener unos 20 metros. Interesante, ¿no? Cómo otra vez contrasta contra esos edificios de ladrillo del Manhattan del pasado. Y este señor llega con un Hércules de acero. Y yo creo que en teoría puedes caminar por aquí, ¿no? No estoy seguro, pero yo creo que puedes caminar por aquí. No estoy seguro si me digan que me debo de bajar. Pero qué belleza. Me encantan las áreas verdes, ¿no? Como muy suaves, muy ligeras. Y esos árboles que perdieron sus hojas. Es un edificio muy sencillo, pero detallado al máximo, jóvenes. Fíjense cómo le crece una pieza en la parte de atrás, más pequeñita. Se va escalonando. El basamento de granito, ¿se fijan? Qué belleza. Los barandales de Mies. Un perfil casi cuadrado, o más bien yo creo que es cuadrado. Y se acabó. Ay, qué bonita la estructura del acceso. Fíjense cómo le da las dos aguas al vidrio. No sé por dónde sale el agua de los costados, pero tienen su pendiente, tienen su inclinación. Jóvenes, me voy a ir a presentar para que no me manden a la policía. Bueno, jóvenes, no nos dejaron, pero nos dejaron aquí. Es una belleza. Me encanta que las columnas están forradas de acero. O sea, ¿son de acero y están forradas de acero? No, son de acero y están forradas de aluminio. Ah, el techo, creo, jóvenes, que es de veneciano. Vean el tamaño de los vidrios.
Vean cómo la losa se desfasa un poco. Dieter Rams, uno de los más grandes diseñadores industriales, decía que el buen diseño está diseñado, o sea, el buen diseño es que lo que diseñes, lo diseñes hasta el mínimo detalle. O sea, el buen diseño no deja nada sin pensar, lo resuelve todo. Me encanta esta plaza que también le deja aquí abajo, ¿no? La vegetación, solamente hiedra, hasta la fuente, la escalona. Mis estudiantes de arquitectura, espero que estén disfrutando este video. Apasionados de la arquitectura, ¿qué hacen aquí? Se van a volver locos. Si les gusta este edificio, se van a volver locos como nosotros. Imagínense qué gente loca viaja miles de kilómetros para ver un edificio de acero. Fíjense cómo las iluminaciones siempre van en las orillas y los accesos peatonales secundarios se están espejeados. O sea, el núcleo de circulaciones verticales central se comunica hacia el exterior, ¿se fijan? Entonces tienes acceso por las calles secundarias y tienes acceso por la calle principal. Y lo mejor es que lo pueden ver en HD, mis condenados. Y creo que este restaurante es muy reconocido también. Pero no vamos a hablar de restaurantes el día de hoy, jóvenes. Ni la historia de las pinturas que querían, que le contrataron, ¿no? A Mar Rothko, porque era un restaurante que después nunca se, más bien que nunca tuvieron las pinturas de Mar Rothko. Qué bonita estructura, ¿no? Uno pensaría que podría ser un chipote, pero la resolvió. O sea, fíjense cómo resolvió todo, resolvió hasta la lámpara, pues. Y me atrevo a decir que en estos perfiles laterales. Ah, no, no te creas, ve nomás. Oh, Mies, maldito genio. Le dejó una separación para que el agua caiga y se acabó. No se complicó la vida. Resolvió la entrada perfecta. Perfecta, jóvenes. Simétrica. Perfecta. Las columnas por fuera de las vigas, ¿ya vieron? No por dentro, por fuera. O sea, es como un marco rígido que está cargando la subestructura de la cubierta. Los pasamanos están increíbles. Aquí no estamos viendo muros sólidos como los que vimos con Frank. Aquí estamos viendo ligereza, casi inmaterialidad. Jóvenes, me voy a quedar sin voz, pero todo sea por ustedes y las 20,000 vistas que tendrá este video. Es increíble cómo una casita de 7 por 15 puede tener 1000 veces más visitas que un video de Mies van der Rohe. Pero así es la vida, jóvenes. La calidad no siempre es cantidad. A veces sí, y cuando pasa, qué bonito. Es como si los astros se alinearan para que esa persona que tiene calidad y cantidad disfrutara de la sincronicidad. Pero la mayoría no experimentan eso, jóvenes. La mayoría solamente experimentan una.
Yo me voy a cruzar la calle para enseñarles la fachada un poquito más lejos. Mies van der Rohe vino desde Alemania, jóvenes, para diseñar esto. Aquí en Estados Unidos lo acogieron con los brazos abiertos, se fue a trabajar a Chicago, le dieron el diseño de todo el nuevo campus. Lo trataron bien, jóvenes, lo trataron bien. Le hizo una casa a una doctora que se apellidaba Farnsworth, Edith Farnsworth. La señora lo demandó porque no le gustó la casa. Y Mies le dijo, oye, pues si tú sabías, o bueno, más bien le dijo, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me contratas? ¡Bam! El Seagram. Vean qué bonito corona. Principios clásicos, jóvenes. Desplante de la columna, ¿verdad? El basamento, la base y la corona de la columna, el capitel. Principios clásicos, jóvenes. No me están poniendo atención. La arquitectura moderna, el diseño moderno se alimenta de los órdenes clásicos, no de todos, pero de algunos, y los descompone, los combina, los adapta, pero el buen diseño es ordenado, jóvenes. Y esto está bien ordenado. Yo quiero hacer un edificio. Si alguien me quiere dar un edificio, con muchísimo gusto vamos a hacer algo así. Bien ordenado. Ya los llevé a varios lados, ¿eh? Ya los llevé a Japón, ya los llevé a España, Portugal, Jerusalén, Palestina, ya los llevé a muchos lados, jóvenes. A Colombia, a Ecuador, a Brasil, a Guatemala, Honduras, Estados Unidos, todo México. ¿Qué me falta? ¿Qué nos falta? Nos falta Finlandia, jóvenes. Nos falta Noruega. Nos falta Turquía. Nos falta Australia. Ya fuimos a Perú, jóvenes. Nos falta Venezuela. Creo que no vamos a poder ver la fachada completa por los carros aquí, jóvenes. Yo me empiezo a despedir. Soy su amigo el arquitecto Abraham Cota Paredes. Poco ronco. Si quieren estudiar arquitectura, no se detengan hasta no construir un titán así. Ya cuando lo logren, se jubilan. ¡Adelante!